Estamos en la sexta sesión del 15º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas y tenemos el gusto de recibir a la doctora Patricia Valderas Cañas, quien es profesora de carrera titulada definitiva de tiempo completo, adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas del programa de posgrado de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y desde el 2012 es vicepresidenta de Educación Continua de la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas. Sus líneas de investigación incluyen la modelación estructural de fenómenos sociales y de ingeniería, optimización y programación no lineal, además de procesos cognitivos en educación matemática. Algunos de sus proyectos son modelación de fenómenos dinámicos y formación matemática de profesionales en ingeniería, y fue coordinadora del libro Ingeniería de Sistemas, Investigación e Intervención en colaboración con el doctor Gabriel Sánchez. En esta ocasión vamos a tener el gusto de escuchar su ponencia Enfoque Sistémico para la selección del contenido temático y la evaluación de un curso. Muchas gracias, doctora. Adelante. Ahí está su correo por si ustedes la quieren contactar después. Adelante. Muchas gracias, Rosa Laura. También a todos los asistentes me da mucho gusto. En esta ocasión me tocó a mí presentar un trabajo, y la motivación para presentar este tema es que justo completamos el curso de capacitación con la Facultad de Ingeniería, un excelente curso que concluyó el día de ayer. Y a lo largo temporalmente de un mes, del 3 de agosto al 3 de septiembre, hay mucho trabajo, muchas preguntas se quedaron así, y la idea está en que como parte de esta experiencia me dio la idea de presentar este tema. Por eso está que lo suscribo dentro de un enfoque en particular, que es el sistémico, para seleccionar el contenido temático y la evaluación de un curso. En especial porque en la conferencia magistral de ayer del doctor Pisanti, una de sus recomendaciones era revisar la selección de material de aprendizaje contenidos en los programas de las materias. Entonces yo creo que quedé muy motivada y por eso seleccioné algo así. Entonces, procedo a ver el contenido de este trabajo. En principio, una introducción, que ya di una parte, luego el enfoque sistémico para pasar a enseñanza y aprendizaje de conceptos, o sea, ¿qué entiendo yo por esto? ¿Qué le llamo material de aprendizaje? Y sobre todo, dar paso a una selección de conceptos y decir por qué, para hablar sobre la evaluación del aprendizaje y las conclusiones. Entonces, así como está en esta agenda, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, mi objetivo de esta presentación es discutir algunas de las relaciones entre elementos del proceso educativo, pero visto este proceso educativo como un sistema en el nivel superior. Y alguna vez que hice un taller sobre pensamiento sistémico, hicimos este ejercicio de un diagrama tomado de Garahedagi, que es System Thinking de la tercera edición. Hice el ejercicio siguiente y yo creo que es algo muy importante como guía de pensamiento, llenar estos rubros. Por ejemplo, él plantea los principios de los sistemas, ¿no? Y estos sistemas, por ejemplo, que el sistema educativo nacional lo vamos a ver como un sistema abierto, ¿no? Y que es válido y es libre del contexto. En cuanto a las propiedades emergentes, las que me interesa destacar son el aprendizaje, podrían ser en varios niveles, y la profesionalización de varias disciplinas o áreas de conocimiento.
En cuanto al aspecto del propósito, ¿no? Las dimensiones de selección, por ejemplo, que fueran cultural, emocional, racional, y la jerarquía de influencia. Yo pienso que en esta parte nuestro propósito sería la formación integral de recursos humanos, que pueden ser profesores o profesionales de la ingeniería. La multidimensionalidad, por ejemplo, a mí me llaman estas dimensiones el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación, que son los temas de la plática, ¿sí? Y desde luego que es contraintuitivo, ¿verdad? Porque las acciones que están pensadas a producir resultados deseados a veces se dan y a veces no se dan en la dirección que las queremos, ¿no? Entonces nosotros queremos generar logros deseados más que nada, que no solamente aprendan nociones, sino que aprendan conceptos. Y desde luego que en los planes y programas de estudios que se implementen, pues no generen bajos desempeños científicos, tecnológicos, sociales en los ámbitos laborales de los egresados de la Facultad de Ingeniería. Entonces, con este marco interpretativo, bueno, pues el pensamiento sistémico lo concibo, en esto me sumo a la interpretación que da Garajedaji en su libro sobre el pensamiento sistémico. Entonces, los aspectos que me importa destacar son los sistemas socioculturales, el pensamiento holístico, el pensamiento operacional y el pensamiento de diseño. Si esto lo contrasto contra el enfoque que proporciona Gibbs de cómo va o cómo concibe la investigación o la naturaleza y de los procesos también y los procesos en sí mismos de la indagación educativa, aunque dice aquí social, en realidad también se aplica para la ingeniería. Vamos a ver por qué. Entonces, a ver dónde anda mi mouse. Aquí está. En este diagrama de la derecha, donde hablamos de la naturaleza, justo el aspecto de pensamiento holístico que menciona o cita Garajedaji, Gibbs lo ubica en el pensamiento holístico, que es todo que es un doble proceso hermenéutico, ¿sí? Que va entre el mundo del que aprende, el mundo de los objetos reales y el mundo del conocimiento. Entonces, toda esta acción, ¿sí? De manera holística es el sustrato del pensamiento sistémico. Así que la indagación no solamente se vale de la parte heurística y de la parte de hacer teoría, sino también de acciones sociales que van entre el mundo real y el mundo y el que aprende, ya sea que sea un investigador, ya sea que sea un estudiante, y que este conocimiento del que aprende, ¿verdad? El mundo, está mediado por los procesos de instrucción y de aprendizaje, que es parte de nuestro tema. Todo este cuerpo de conocimientos para la ingeniería, pues en general puede ser que proviene de la investigación aplicada, del desarrollo tecnológico y de las acciones técnicas que se toman en cada campo de conocimiento. Entonces, digamos que con esto tenemos una idea de cuál es el contexto en el que nos estamos desempeñando. Pero hablemos un poco más del sistema educativo. En el sistema educativo yo estoy destacando algunos elementos. Por ejemplo, la sociedad, ¿no? La sociedad o el mundo real en el que ha construido, a lo mejor no son tan tangibles, pero sí son cosas, digamos, inventadas, elaboradas, construidas por el ser humano. Entonces, en esta sociedad hay instituciones, organizaciones, etcétera. Y el otro elemento que me importa considerar son la currícula. La currícula la interpreto como plan de estudios, ¿sí? Que es un conjunto de conocimientos de las disciplinas científicas y tecnológicas y que, bueno, que se seleccionan con la intención de que los alumnos se apropien de ellas mediante el desempeño de los profesores y con el apoyo de los recursos. Entonces, si estos elementos que estoy tomando del sistema educativo los destaco, ahora voy a hablar sobre las relaciones entre ellos. Por ejemplo, no son todas, ¿verdad? La sociedad y las disciplinas dan contenido a la currícula, o sea, al plan de estudios. Por otra parte, se busca que haya coherencia entre la currícula, el profesor y los recursos. Es decir, que la currícula sea del dominio del profesor y que también los profesores y los alumnos tengan los recursos para el logro de las cosas, y estas serían las metas.
Pero también hay un aspecto de pertinencia entre el logro del estudiante, la currícula y la sociedad. No siempre hay pertinencia y esto nos da un perfil del egresado. Y es cuando escuchamos algunos comentarios que dicen que a la hora de desempeñarse en el ámbito laboral, como que el currículo que estudió no era tan pertinente o a lo mejor suficiente. Bueno, los recursos que apoyan el logro de la currícula también es una relación que hay entre el logro, si los tenemos o no los tenemos. O bien el estudiante va a aprender la currícula, que es el logro, ¿no? Que se apropia de él. Y desde luego la sociedad atiende necesidades mediante el logro de la currícula, es decir, de seres humanos o recursos humanos capaces de construir edificios, diseñar y construir subestaciones eléctricas, etcétera. Así que el profesor, ¿qué rol puede tener? Pues conducir el aprendizaje de esta currícula. De manera más sintética, este sistema, por ejemplo, pues es un sistema cuya existencia y funciones se mantienen como un todo por la interacción de sus partes o sus componentes. Y sobre todo, este sistema es un conjunto de partes interconectadas que funcionan como un todo, que se modifica cuando se cambian o se quitan o se añaden componentes y que su comportamiento depende de la estructura global, ¿no? De todo el sistema. Así que este enfoque sistémico es, asimismo, es un marco teórico que nos permite ver el problema inmerso en un sistema, por lo que requerimos identificar de manera clara las características del sistema que son fundamentales para el problema que nos ataca. A nosotros nos interesa el problema educativo. Entonces, si nosotros contemplamos el todo y las partes, así como sus conexiones entre las partes y estudiamos el todo para poder comprender las partes, pues estaremos desarrollando o teniendo en sí un enfoque sistémico. Y desde luego, pues hay que destacar la importancia del pensamiento sistémico. Para la gestión exitosa de los sistemas se requiere la definición de las necesidades y de los roles de los participantes, así como la funcionalidad inmediata de los procesos en el desarrollo de cada ciclo de operación. Ahorita podríamos hacer una analogía en el sentido de que los procesos son los didácticos, los que se dan en el aula o a distancia, y cada uno de estas sesiones de clase o sesiones de seminario, pues es un ciclo de operación. Y en este trabajo, bueno, pues nos vamos a centrar sobre todo en la enseñanza, el aprendizaje y el contenido curricular, que lo vemos como el conocimiento logrado y la evaluación de este último, ¿no? Pues de una manera muy esquemática podemos decir que estamos estudiando o investigando sobre el sistema como un modelo de caja negra, donde el material de aprendizaje es una decisión que el profesor toma y que desde la perspectiva del que aprende, entonces es un material de aprendizaje con el que va a realizar acciones u operaciones mentales con su sistema de aprendizaje o cognitivo, y que como resultado, como salida, vamos a tener el material aprendido, ¿sí? Pues estos elementos del sistema en particular tienen un rol, por ejemplo, activo, como el sistema educativo es totalmente activo. La sociedad, variables de entrada, creo que hay alguien con su micrófono abierto. Las variables de entrada como materiales de aprendizaje. Y entonces, estas variables de estado tienen algunos indicadores. Por ejemplo, el sistema cognitivo del aprendiz tiene como indicadores las respuestas orales o escritas que da a cuestiones, ya sea por instrumentos de evaluación o por entrevistas. Ahorita vamos a ver más aspectos de eso. Y las acciones o las operaciones mentales del aprendiz, pues con sus indicadores van a ser las explicaciones que dé el aprendiz de su proceder, por ejemplo, en una entrevista, porque muchas veces logramos respuestas de los estudiantes en instrumentos como exámenes o soluciones de problemas en clase, etcétera, pero no sabemos el proceder, a menos que estemos muy atentos. Y sobre todo, aun cuando lo estemos observando con la vista, no nos podemos explicar cuáles son las razones de un cierto proceder. En cambio, en una entrevista podemos indagar más a fondo. Bien, entonces, en sí lo que estamos haciendo es una composición sistémica.
el aprendizaje de los conceptos y de procedimientos, que es el que interesa como el aprendizaje que es la meta en el nivel superior, pues es la misión como un resultado emergente, ¿no? Cuyos objetivos son básicamente desde la perspectiva de los alumnos, que ellos adquieran estructuras conceptuales sólidas y que también a la par van a adquirir sistemas de representación, pues ya sea de mecánica, ya sea de ingeniería eléctrica, etcétera. Y estos resultados emergentes tienen un carácter estratégico, puesto que forman la estructura conceptual sólida. Y estos sistemas de representación sólido dan lugar a respuestas representadas de manera sólida o con mucho potencial de explicación. Y estas respuestas a nivel conceptual pues van a dar lugar a las respuestas escritas en algunos instrumentos o a las respuestas orales mediante otras técnicas. Por ejemplo, las respuestas escritas las podríamos obtener en línea cuando la sesión, como ahora, es a distancia, en materiales impresos como libros, artículos de investigación, etcétera, o mediante la solución de las tareas, ya sea que se resuelvan de manera individual o en pequeños equipos en el aula presencial o en el aula virtual. Y desde luego el aspecto menos considerado son las entrevistas. Las entrevistas muchas veces logran que los alumnos escuchen eso de eureka, ahora lo entiendo. Entonces es una técnica digamos, basada en el método socrático, que podríamos utilizar para que los alumnos que se nos atoran, pues, logren seguir adelante. Hablemos ahora del proceso didáctico. ¿Qué es esto? ¿Qué es un proceso didáctico? Bueno, son todos los sucesos que ocurren en el aula, presencial o a distancia, ¿no? Con o sin planeación. Por ejemplo, puede estar o no planeado. Digamos, estas son ideas del doctor Miguel Ángel Campos y de Sara Gaspar, cuya publicación del 95 fue lograda en lo que era el Limas. Bueno, él estaba en el Limas. Estos sucesos ocurren entre los actores. ¿Quiénes son los actores? Básicamente o de manera principal son los profesores y los alumnos, aunque en seminarios o cursos de capacitación como el que tuvimos hay más de un actor. Por ejemplo, había moderadores, había gente que atendía preguntas por el chat, etcétera. Entonces, todos estos sucesos ocurren con un fin. El fin es hacer la enseñanza y lograr el aprendizaje y hacer la evaluación en un primer plano. Como sistema está compuesto por un conjunto de acciones entre estos elementos. Los elementos serían los alumnos, el profesor, la currícula y los recursos materiales, por ejemplo, de enseñanza, aprendizaje, evaluación, dispositivos tecnológicos, etcétera. Y las relaciones entre estos alumnos, por ejemplo, son aprender. ¿Qué va a aprender? Pues entre el alumno va a aprender cierto material de aprendizaje, el profesor va a enseñar cierto material de aprendizaje y así sucesivamente hará evaluación, preguntará, contestará, etcétera, ¿no? Dependiendo de todos estos objetivos que nos planteemos en cada sesión de clase. Los objetivos del sistema llamado proceso didáctico son la formación de recursos humanos en una disciplina, en una carrera, en la sociedad, etcétera, ¿no? Aquí está planteado una concepción de la enseñanza en la educación superior que tomo de Light, que realmente es Kember, a quien citan los autores Light y Cox en 2001, y es una tabla muy interesante, donde está viendo ahora con los cursos a distancia y todo esto, tenemos quizás una experiencia mucho más clara de las dimensiones en las que nos hemos desenvuelto, el rol que hemos tenido, etcétera. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las dimensiones, entonces vamos a destacar algunas. Por ejemplo, aquí están consideradas la dimensión del profesor, la enseñanza, el estudiante, el contenido, el conocimiento. Y que es como si fuera un eje, digamos, aquí un poco discreto, pero a veces se transita o se está en el umbral entre uno y otro. La enseñanza estará centrada en el profesor y orientada hacia el contenido, que es lo más tradicional.
y se va a mover poco a poco hacia una enseñanza centrada en el estudiante y orientada más hacia el aprendizaje. Entonces, en la dimensión, en este caso, respecto a impartiendo información o transmitiendo conocimiento o interactuando o facilitando o promoviendo el cambio conceptual, pues serán los distintos roles que tomen las dimensiones profesor, etc. El profesor, por ejemplo, puede ser un presentador en la forma tradicional, o bien un presentador y un tutor, como por ejemplo en las sesiones que tuvimos con Meet, o bien centrada en el aprendizaje como un facilitador y sobre todo promoviendo el cambio conceptual. Entonces, en ese caso, el profesor se convierte en un agente del cambio que desarrolla, ¿verdad? Que es un promotor del desarrollo de los estudiantes. En cuanto a la enseñanza, tendríamos que respecto a la forma tradicional sería nada más transmitir información, mientras que paulativamente se va moviendo hacia una información más estructurada, a dar un proceso interactivo entre alumno y profesor o profesor-estudiante, para pasar a un proceso de ayudar al estudiante para aprender. Así que en el extremo de este desarrollo de Kember, dice que el desarrollo de la persona, bueno, es básicamente el logro del estudiante al final, pero que es la meta, pues, de la enseñanza, ¿sí? Desarrollo de la persona, del estudiante y de las concepciones que tenga. En cuanto al estudiante, por ejemplo, su rol de ser un recipiente pasivo, solamente un recipiente, a ser participante, a ser el profesor responsable por el aprendizaje del mismo, entonces se convierte en un profesor responsable del desarrollo de él mismo, ¿no? Como de estudiante. En cuanto al contenido, o sea, la selección del conocimiento disciplinario que se intenta comunicar mediante la enseñanza, pues en una parte más tradicional sería el definido por el currículum, ¿no? Por la currícula también, el plan de estudios, donde ese contenido es seleccionado por una institución o por el profesor, pero que progresando hacia una transmisión más estructurada, el profesor lo ordena y lo estructura. De modo que conforme lo comparte con el estudiante, pero todavía sigue definido por él, ya cuando está facilitando el entendimiento, entonces este contenido está construido por ambos. Eso suele darse mucho a nivel de maestría, porque hay una riqueza de conocimiento en los estudiantes y tienen metas bastante claras la más de las veces, de manera que este contenido lo construyen entre estos dos actores, profesor-estudiante. Y desde luego más adelante con proyectos, pues sobre todo de carácter profesional, pues este contenido está construido por el estudiante básicamente, pero sus concepciones pueden cambiarse conforme a los resultados de estas tareas. Y respecto al conocimiento, pues esto en general en el modo tradicional, el conocimiento está en posesión solamente del profesor, quien intenta enseñárselo al alumno desde esta dimensión. Pero conforme pasa a una dimensión un poco más independiente, entonces no solamente va a dejar de estar en posición del profesor, sino que va a estar descubierto por los estudiantes dentro del marco teórico del profesor, para pasar, entre más independientes sean los estudiantes, a construido por los estudiantes y finalmente a socialmente construido. Socialmente construido quiere decir no solamente por estos actores, profesor y alumno, sino por los ámbitos laborales o profesionales cuando se abordan problemas de ingeniería y se resuelven, se atacan, ¿no? Y se les da solución. Entonces, para resumir, la enseñanza de los conceptos, que es la meta a nivel superior, está considerada o está orientada a promover el cambio conceptual del estudiante, de concepciones casi de nivel de nociones a conocimientos conceptuales, conceptos de las disciplinas en las que participa como alumno, ¿no? En este caso, el profesor va a funcionar como un agente promotor y desarrollador de ese cambio conceptual.
Eso hace que el alumno tienda bastante más grado de independencia del profesor que en el enfoque más tradicional. Y la enseñanza, desde luego, va a incidir en el desarrollo del alumno por cuanto a conocimiento, habilidades, actitudes y concepciones, y por qué no, hábitos y demás, ¿no? Destrezas, etcétera, dependiendo sobre todo la disciplina. Bueno, hablemos ahora de aprendizaje de conceptos. Este proceso de construcción del aparato cognitivo, ya lo mencioné un poquito, incluye la adquisición de conocimiento, desarrollo de habilidades e interacción entre los dos primeros, donde los estudiantes asumen su responsabilidad para desarrollarse. Si recuerdan la tabla, es el extremo derecho. Los estudiantes construyen los contenidos temáticos del curso, pero sus concepciones son susceptibles de cambio. Esta construcción es a nivel intelectual, desde luego. Es consecuencia de la interacción de los participantes en el aula, y ya sea de manera presencial o a distancia, o en ambas, de manera síncrona. El conocimiento adquirido se va a construir socialmente. Y ya teniendo, digamos, una posición respecto a qué es enseñanza, qué es aprendizaje, entonces el tercer componente de esta plática es el material de aprendizaje. Bueno, parte de los temas es el material de aprendizaje, o sea, ¿qué aprendemos? Bueno, en general, el material de aprendizaje lo proporciona el profesor en el pizarrón desde la perspectiva más tradicional hasta los retos de solución de problemas de ingeniería. Son materiales de aprendizaje donde tienen diferentes recursos, ¿no? O están plasmados en diferentes formas. Por ejemplo, el material de aprendizaje en un curso tradicional generalmente puede ser impreso en un libro, en un artículo electrónico, con un video o algún un video, pero también, sobre todo, por ejemplo, una visita guiada de manera a distancia, digamos, de algún sitio. Hemos visto sitios, por ejemplo, históricos, arqueológicos y demás, así también de construcción de plantas, de presas, etcétera. O bien en línea, pues ya conectados y en plataformas interactivas. Por ejemplo, el electrónico puede ser mediante un CD o una lectura estática, o con software especializado, digamos, de software matemático, etcétera. O bien, en el caso impreso, ya mencioné libros, notas de clase, guías de estudio, artículos de investigación, etcétera, protocolos, pues las mismas, digamos, las normas, ¿no? Todo el conjunto de normas y de manuales que se manejan en ingeniería. Y este aprendizaje de concepto, entonces, bueno, esto ya me fui para atrás, es a través de estos materiales, ¿no? Entonces, nos enfrentamos en cada inicio de semestre a hacer una selección de los conceptos. Por ejemplo, si me toca enseñar álgebra lineal o probabilidad o cálculo diferencial o cálculo integral, pues vamos a decidir, dependiendo el curso, si ya ha habido anteriores o es un curso introductorio a la disciplina, etcétera, vamos a seleccionar cierto contenido, y eso es a través de la selección de conceptos. Por ejemplo, en álgebra lineal podríamos haber escogido sistemas de ecuaciones y transformaciones lineales. En probabilidad podríamos haber seleccionado hablar sobre el área bajo la curva de una función de distribución o el concepto de equiprobabilidad, por decir algunos. En cálculo diferencial podríamos estar interesados en que se considere la discusión de la razón de cambio promedio, la velocidad promedio, o la razón de cambio instantáneo, la velocidad instantánea, la pendiente de la secante, la pendiente de la tangente asociados a ellas. Y en cálculo integral podríamos hablar del concepto de efecto total de un fenómeno de variación asociado a la integral, ¿no? ¿Cómo es que lo mide, no? Bueno, por ejemplo, estos nada más son ejemplos, ¿sí? Si hablamos de los problemas trascendentes en el álgebra lineal, y ya habíamos mencionado las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones lineales, este es uno de los problemas trascendentales en el álgebra lineal, que es la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Y también, desde luego, la construcción de una base para un espacio vectorial, la construcción de una matriz que represente una transformación lineal, la determinación de los valores y vectores propios o característicos, la diagonalización de una matriz, etcétera. Por ejemplo, muchos ligados a posteriores asignaturas, como podría ser programación lineal,
y demás, ¿sí? Etcétera. Bueno, veamos. En probabilidad, por ejemplo, la selección de estos conceptos, por ejemplo, frecuencia relativa y absoluta, histograma, polígono de frecuencias, equiprobabilidad. Aquí les muestro en este gráfico un enfoque que di en una actividad durante una estancia sabática. El seminario en el que participé tenía que ver con probabilidad y entonces los asistentes eran profesores que estaban haciendo el doctorado en didáctica de las matemáticas a diferentes niveles escolares. Entonces, pues, el reto que asumí fue presentarles el concepto de equiprobabilidad discutido en distintos niveles educativos. Entonces, por ejemplo, en el nivel elemental, puedo representar de dos maneras el concepto de frecuencias relativas o frecuencias absolutas, en fin. Por ejemplo, si fueran frecuencias de las alturas de 1000 alumnas y las presentamos en una lista de datos, pues ustedes imaginarán algo así como una lista de Excel, ¿no? Pero podríamos haberlas representado de manera gráfica con un histograma, donde la tarea fue asociada a equiprobabilidad, que iluminaran un rectángulo adyacente de manera que completaran una región igual de medida igual de área respecto a las alturas que se proporcionan. Por ejemplo, 14, 23, 65, 70, tendríamos que iluminar tantos rectángulos de manera que fuera en la misma área que desde acá, para mencionar que es la representación de dos eventos equiprobables, o sea que tienen la misma probabilidad. En el nivel básico, desde luego con lenguaje apropiado al nivel, ¿no? Esto es, digamos, dirigido al profesor. En el nivel medio básico, secundaria, por ejemplo, le podríamos pedir un poco más, que lo hiciera en una calculadora que permite la graficación, ¿sí? O bien en el nivel medio superior, que avanzara más en sus conceptos y ahora construyera el polígono de frecuencias, ¿no? Y que verificara que las áreas son las mismas, ¿no? Y en el nivel superior, pues ya le pedimos que construya con una curva normal que aproxime al polígono de frecuencias, de manera que puedan estimar la probabilidad en cada sección y ver que se parecen mucho o se aproximan mucho, de manera que estarían cerca del concepto de equiprobabilidad. En cuanto a cálculo diferencial, unos ejemplos podrían ser, como ya mencioné, todos estos, los fenómenos de variación, no solamente los dinámicos, sino podrían ser variación de volúmenes, distancias recorridos, crecimiento de una población, etcétera. Y las razones de cambio promedio instantáneo y sobre todo concebir a la derivada y a la integral como procesos límites y los criterios para determinar las funciones, y eso ya son a un nivel de aplicación de conceptos mucho más alto que los primeros, ¿sí? Para determinar máximos, mínimos, etcétera. Todos estos conceptos necesarios, por ejemplo, para programación lineal y no lineal, etcétera. Este era cálculo diferencial integral. Muy bien. Entonces, con esto, digamos, completo una forma de ilustrar, de mostrar la selección de conceptos. Si ustedes quieren profundizar más en cómo se diseñan los planes de estudio, podrían ver material que tiene que ver con el diseño en espiral de los conceptos, de pasar de un nivel, por ejemplo, como estaba acá en la de probabilidad, de pasar de un nivel elemental e ir subiendo. El mismo concepto lo van trabajando a niveles cada vez más elaborados, y de esa manera el currículo estaría diseñado con menos conceptos, pero a mayor profundidad poco a poco. Y sobre todo, no descuidar la aplicación de estos conceptos a situaciones cotidianas de los estudiantes en sus respectivos niveles educativos. Y bien, el último aspecto a considerar va a ser la evaluación. Considero que la evaluación regula, o sea, modula el proceso didáctico enseñar-aprender respecto al logro del currículo en cuanto a efectividad y extensión. Por eso la evaluación que es coinstruccional o que va de manera continua a lo largo del proceso didáctico, bueno, pues es el que me va a regular y me va a decir va más para allá o ve más para acá. Y también puede ser diagnóstica y puede ser
total, sumaria, como son los exámenes, ¿no? Bien, pero sobre todo el aspecto, la característica que me importa resaltar es que regula el proceso didáctico. Por esa razón, las actividades en la clase tienen la triple intención de no solamente enseñar y aprender, sino evaluar ese proceso didáctico. Respecto a evaluar la enseñanza de un profesor y el aprendizaje de los alumnos, enseñar es en el sentido de conducir y coordinar actividades de aprendizaje de ambos, alumnos y profesores, ¿no? Y aprender como resultado de adquirir o actualizar conocimientos. ¿Quiénes? ¿Quiénes aprenden? Tanto los alumnos como el profesor, ¿verdad? Y ¿qué ejemplos de técnicas de evaluación tenemos, por ejemplo? Para desarrollar ese proceso de evaluación en el sentido descrito, una técnica podría ser el interrogatorio, que es una muy utilizada y muy valiosa. En términos generales, agrupa a todos los procedimientos mediante los cuales se solicita información al alumno de manera escrita u oral para evaluar básicamente el área cognitiva, aunque también se les usa sobre todo en psicoanálisis, ¿no? Para el área afectiva. Estas preguntas requieren su opinión, la valoración personal o interpretación de la realidad basándose en los contenidos del programa de estudio. Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo la interrogación son el cuestionario, la entrevista, la autoevaluación o bien las preguntas que lanza el profesor en medio de la clase, ¿no? Durante el desarrollo de la misma. Otra forma sería mediante la resolución de problemas. Consiste en solicitar al alumno la resolución de problemas para evaluar los conocimientos y habilidades que tiene. Digamos, me da un nivel de conocimiento de lo que aprende el alumno mucho más profundo. Los problemas que se le presentan al alumno, pues no, de preferencia no rutinarios, ¿verdad? Son de orden conceptual para valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien pueden implicar el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento, como suele ser en las demostraciones en facultades como ciencias, ¿no? O bien como el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento para la elaboración o la producción de algo en ingeniería. En esta técnica pueden hacerse uso de los siguientes instrumentos: pruebas objetivas, pruebas de ensayo o por temas y pruebas estandarizadas. Los instrumentos de evaluación también incluyen esos problemas y ejercicios de clase resueltos en forma individual o en pequeños grupos o por lluvia de ideas en plena clase. Y aquí es importante hablar de que hay una clasificación de los instrumentos, ¿no? Sobre todo de acuerdo a la información que se le solicite. Por ejemplo, pueden ser de tipo de producción. El alumno va a responder libremente para resolver el problema presentado o desarrollar el tema solicitado. Los reactivos no son de tipo objetivo, por lo que las respuestas no son únicas y su extensión es variable. O pueden ser de selección. En estos instrumentos la respuesta es única y su extensión breve, ya que se solicita al alumno dar respuesta a un reactivo presentado y que realice actividades de complementación o que seleccione jerarquización o identificación de las opciones que se le presentan. Otro de los modos de realizar la evaluación es mediante la estrategia de solicitar productos. Esto se refiere a productos resultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos en el campo cognitivo del alumno, ¿verdad? Y demostrar las habilidades que el alumno ha desarrollado o adquirido, así como la información que ha integrado, sobre todo esta parte integrada. ¿Qué instrumentos pueden utilizarse en esta técnica? Pues son muy diversos y sobre todo van a depender del área de conocimiento, los objetivos, el propósito y el tiempo que se determine para su elaboración. Algunos ejemplos son proyectos, monografías, reportes y, ¿por qué no?, elaboración de prototipos, etcétera, ¿no? En la evaluación, con la técnica de observación, esta me permite evaluar aspectos afectivos y psicomotores, los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica. De manera inmediata se identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en que los utiliza, tales como identificación, selección, ejecución y o integración en función del producto que genere en una situación real o simulada. Y aquí por primera vez hablamos de simulación, pero en realidad, por ejemplo, podemos ver las reacciones de los estudiantes a través de las salidas de los productos que le da un simulador, ¿sí? Y la manera como está respondiendo oralmente o de manera escrita, pues nos da más elementos para analizar esa calidad de conocimiento que está logrando.
Esta técnica resulta importante porque con ella se puede conocer, en algunos casos, el origen de los aciertos y los errores de los estudiantes. Por ejemplo, me pueden dar la respuesta numérica a un proceso mecánico repetitivo de manera correcta, pero por las razones incorrectas. Y eso sí está grave, porque si se sale del contexto, entonces ya no va a ser válida su respuesta. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que los alumnos responden de manera equivocada porque generalizan su patrón de respuesta a contextos que no son apropiados para esa aplicación? Uh-huh. Y bueno, finalmente los instrumentos utilizados en esta técnica son los siguientes: participación, ya sea en exposición oral o con demostraciones, listas de verificación o de cotejo, registros anecdóticos, escalas de evaluación, etcétera. ¿Sí? Que pueden llevarse en una checklist, ¿no? Con esto he trabajado pues esa selección de los elementos del sistema proceso didáctico, ¿no? Los elementos considerados en esta presentación como enseñanza y aprendizaje de conceptos, contenido curricular, la selección de los conceptos y la evaluación de conceptos, son algunos, ¿no?, de los elementos necesarios para la toma de decisiones en la selección del contenido temático y la evaluación de un curso, que es parte de la currícula. Pero hay otros que son importantes, como ver cuáles son los antecedentes, si hicimos un diagnóstico, cómo es que considero que están preparados mis alumnos, etcétera. Y sobre todo ahora, en condiciones de ejercer la docencia a distancia, pues cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta cada uno de mis alumnos. Y si mi grupo es tan grande, es 50, 70 alumnos, que si me conviene que estén organizados en pequeños grupos de 3, de 2, 3 o 4 máximo, para que yo pueda revisar en lugar de 50 tareas, pues digamos, solamente, un grupo representativo. Si fueran de 5, podría revisar 10 y que luego entre ellos se compartan la solución, ¿no? Una cosa así que nos ayude a completar el proceso de retroalimentación de las respuestas de los alumnos, ¿no? Y desde luego, esto va a ser parte de la reflexión siguiente. Los invito a hacer la reflexión siguiente. Por ejemplo, para el diseño de la currícula, no solamente vamos a considerar las siguientes características en cuanto a contenido, en cuanto a coherencia, en cuanto a pertinencia. El contenido respecto a la sociedad, a la disciplina y a la currícula. La característica de coherencia entre la currícula o el plan de estudios, profesor y recursos, y los alumnos también. O la pertinencia en cuanto a la sociedad, el plan de estudios y el estudiante. De manera esquemática, lo vemos así. Si estamos centrados en analizar la currícula, el plan de estudios, y eso también implícitamente está el programa de cada asignatura, pues en la dimensión del contenido estaríamos considerando la disciplina, la currícula, ¿sí? Disciplina, currícula, y parece que nada más, en cuanto al contenido. En cuanto a la coherencia, el profesor, ay, ya me pasé. En cuanto al profesor, que es el que enseña esa currícula, en cuanto al estudiante, es para la pertinencia, la sociedad y la currícula. Entonces, como ven, todo está centrado en este diseño de la currícula de manera que considere al menos estos 3 elementos: coherencia, contenido y pertinencia. ¿Sí? Las referencias son trabajos, en este caso es un trabajo que presenté en esa época, en un congreso de la Sociedad Matemática. Y bueno, pues si están interesados en las referencias, aparte que les doy los datos, les invito, bueno, a escribirme para apoyarlos más. Estas son las referencias principales: el trabajo de la Sociedad del Congreso, la lectura del libro sobre pensamientos de sistemas y el libro sobre enseñanza y aprendizaje a nivel superior, que lo cité. Por mi parte, eso es todo. Ustedes, yo creo que, bueno, pidiéndole a Rosa Laura que